Listo, muchachos, buenas noches con todos. Espero que cada uno se encuentre muy bien. El día de hoy vamos a desarrollar el tema conocido como el poder legislativo. Obviamente un tema que se encuentra vinculado directamente con el temario de Censico. Así que esta clase es imperdible para cualquiera de ustedes que va a postular a Censico. Empecemos con el tema, ya que es un tema bastante amplio, pero que el día de hoy básicamente lo vamos a dividir en dos puntos importantes, ¿ya? Primero vamos a saber el concepto del poder legislativo y lo segundo que vamos a hablar es cómo se encuentra conformado el poder legislativo alunito. Esas dos cositas alunito vamos a hablar el día de hoy. Empecemos. ¿Qué es verdaderamente el poder legislativo, profesor? El poder legislativo, o para poder entender el poder legislativo, hay dos características fundamentales. Hay dos elementos fundamentales para poder entender de qué se encarga básicamente el poder legislativo. Y entendemos que el poder legislativo se encarga, uno, de fiscalizar, y la otra, o a lo otro, lo que se va a encargar el profesor, se va a encargar todo lo vinculado a las leyes, alumnito. Esas son las dos cositas que tú necesitas entender de las cuales se va a encargar el poder legislativo. Uno se encarga de fiscalizar y lo otro se encarga también todo lo vinculado a las leyes. Entonces diremos que el poder legislativo, que es en conclusión, el poder legislativo se encarga de fiscalizar, pero ¿a quién? Al gobierno central, al UNITO. Vota hijito. Cuando nosotros hablamos de que se encarga de fiscalizar, estamos hablando de que se va a encargar de controlar, de medir los pasos del gobierno central. Te pregunto, cuando nosotros hablamos del gobierno central, ¿de quiénes estamos hablando? ¿De quiénes hablamos cuando hablamos del gobierno central? ¿Quiénes se encuentran en el gobierno central? ¿Quiénes se encuentran en el gobierno central, muchachón? ¿Cómo no vas a saber? Recuerda, existen tres niveles de gobierno: central, regional y, y local. Le pregunto, en el gobierno central, ¿quién se encuentra? ¿Quién dirige el gobierno central? Vamos, muchachos, no me dejes acá hablando solo, porque para eso no he ingresado. Ya, muy bien, excelente. Pero Pablo, seamos un poco más precisos, ¿ok? Sería, ¿qué en realidad? ¿El presidente de qué? ¿El presidente de qué? ¿Del Congreso? ¿El presidente de ministros? Muy bien, seamos ya precisos. El presidente de la República. Pero ¿quién más se encuentra el presidente de la República? Aparte del presidente de la República, ¿quién más se encuentra, Luna? Y, y los, ¿quién más se encuentra en el gobierno central? Muy bien. Y los ministros. Perfecto, Luna. Mira, ojo, muy importante esto. O sea que en conclusión, si bien es cierto, el Poder Legislativo se encarga de fiscalizar, o sea, controlar, ¿a quién específicamente va a controlarlos? ¿A quién específicamente va a fiscalizar? Al gobierno central. O sea, se encarga de controlar al presidente de la República y los llamados ministros, alumnos, ¿ok? Los llamados ministros. Pero no solamente se encarga de eso, sino que también aparte de fiscalizar, se encarga de qué? Se encarga uno de debatir, interpretar, elaborar, modificar, aprobar y derogar leyes, alumnito. ¿Ok? Eso es lo que necesitas tú saber o comprender verdaderamente para poder eh,
ampliar tu visión sobre lo que es el poder legislativo como tal, ¿ya? Vuelvo a mencionarte, para poder entender el poder legislativo hay que entender que hay dos partes. La primera es la palabra fiscalizar y la segunda es la palabra leyes, ¿ok? También obviamente se encarga de debatir las leyes, ¿ok? De interpretar, elaborar, modificar, aprobar y derogar. Profesor, ¿a qué se refiere usted con debatir las leyes? Yo hablo o me refiero con debatir las leyes, me estoy refiriendo a que antes de que se apruebe una ley, se tiene que intercambiar diversos puntos de vista para así, de una u otra manera, cambiar o mantener un artículo que se va a encontrar en la ley. Se encarga de interpretar. ¿A qué se refiere con eso, profesor? O sea, supongamos que hay una ley que ya han sacado, pero hay un vacío legal. O sea, hay algo que no se explica al 100%. Entonces también, quien tiene que interpretarlo, esa ley, sería también el Poder Legislativo. Se encarga de elaborar, se encarga de realizar las leyes, obviamente el Poder Legislativo. Se encarga de modificar, o sea, se encarga de cambiar también las leyes cuando no son productivas, el Poder Legislativo. Se encarga de aprobar al UNIT. O sea, aprobar mm, cualquier tipo de ley dentro del Congreso. Y por último, se encarga de derogar. Te pregunta Lunito, ¿qué es derogar? ¿Qué significa derogar? ¿Qué significa derogar? Palabra básica, alumno. ¿Qué significa derogar? ¿Hablar? No, hablar no significa. ¿Qué significa derogar, alumnito? ¿Dialogar? No, no, no. Derogar significa más bien otra cosilla. Muy bien, Walter, significa anular. Entonces, el Poder Legislativo también se encarga de anular leyes. Si hay una ley que ya es inservible o que no es productiva para la sociedad, lo pueden también eliminar desde cero, o sea, totalmente, alumnito. Entonces, alumnito, no te vayas a olvidar. Eso es el Poder Legislativo. Se encarga de fiscalizar y también de debatir, interpretar, elaborar, modificar, eh, aprobar y derogar leyes. ¿Ok? No te vayas a olvidar de eso, alumnito. Ahora sí, una vez o después de haber comprendido qué es lo que es el poder legislativo, pasamos al segundo punto importante y acá escucha muy, pero muy bien cada una de las cosas que yo te voy a mencionar. Vamos a hablar sobre cómo se encuentra conformado el Congreso de la República, ¿ok? Vamos a hablar sobre cómo se encuentra conformado el Congreso de la República. Aunque tú no lo creas, también el Congreso de la República se lo conoce con otros nombres. Por ejemplo, al Congreso de la República también se lo puede conocer como el Parlamento, por ejemplo. Al Congreso de la República también se lo puede conocer en otros lugares, especialmente en Inglaterra, como Capitolio, ¿ok? Y por ejemplo, en el caso de Francia, los franceses, ¿cómo le llaman a su Congreso de la República, profesor? Le conocen como la Dieta. Tiene varios nombres, evidentemente, ¿ya? Tiene varios nombres. Ah, ya, profesor, listo. Pero te pregunto, ¿verdaderamente en el Congreso de la República, Parlamento o Capitolio, cuántos congresistas se encuentran en el Perú? 130 congresistas. Sin embargo, anteriormente al UNITO no había 130 congresistas. ¿Cuántos congresistas nomás había, profesor? 120. Profesor, ¿por qué causa, motivo, razón o circunstancias aumentó de 120
a 130, profesor, la causa o motivo por el cual va a aumentar es porque eh, se aumentó congresistas para las personas del extranjero, pero también se aumentó congresistas para Lima metropolitana. ¿Por qué, profesor? Porque recuerda que el mayor lugar de asentamiento de las personas en el Perú se encuentran en Lima metropolitana. 7 millones de personas. Por lo tanto, como son un montón de personas, necesitan una mayor representación. Y por eso es que subió de 120 a 130 congresistas. Ahora tenemos actualmente 130 congresistas, ya no 120 como inicialmente se planteó al UNIT. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta, Lunito? Ah, muy buena pregunta, Lunito. ¿Ya? Recalco cuántos congresistas se encuentran dentro del Congreso de la República. 130. Pero nuestro Congreso de la República es unicameral. ¿Qué significa unicameral, Lunito? Obviamente aquí hay una palabra clave, ¿no es cierto? La palabra uni y la palabra cameral, que significa que una cámara. Profesor, o sea, nuestro Congreso solamente tiene una cámara, o sea, un lugar de reunión, sí, alunito. Nuestro Congreso es unicameral. ¿Por qué? Porque solamente tiene un lugar de reunión. Sin embargo, antes, escúchame, alumnito, antes de la Constitución de 1993 había otra Constitución, ¿eh? Y esa Constitución, ¿de qué año va a ser, alumnito? ¿Cuál es la 11ª Constitución? ¿Cómo se llama la 11ª Constitución? 1900, ¿qué? 1970, 79, ¿ok? Ahí en esa constitución de 1979, alumnito, nuestra, nuestro Congreso no era unicameral. ¿Cómo era, profesor, entonces? Era bicameral. ¿Eso qué quiere decir, profesor? Que existían dos cámaras, pues, alumno. O sea, dos cámaras por donde pasaba la ley, alumnito. Y ahora sí ya te debes acordar, alumnito. ¿Cómo se van a llamar esas dos cámaras? ¿Cómo se llaman esas dos cámaras, alumno? ¿La cámara de qué? La cámara de senadores y la otra cámara, ¿cómo se llamará? La cámara de di, ¿di qué? Una es la Cámara de Senadores y otras, muy bien, por ahí ya lo mencionaron el audito Pablo, la Cámara de Diputados. Perfecto. Ahora, profesor, ¿cómo es que funcionaba este Congreso bicameral, o sea, este Congreso de dos cámaras? O sea, aquí al UNITO había mayor filtro, ¿ya? Mayor filtro, o me refiero con eso, mejor, mejor desarrollo de una ley. No salían leyes como hoy en día que son un zafarrancho, que tienen un montón de equivocaciones, etcétera. ¿Ok? ¿Y por qué yo te digo que salían mejor? Porque pasaba por dos grandes filtros. Primero, quienes creaban la ley, elaboraban, estructuraban, debatían la ley, era la Cámara de Senadores. Y una vez que la Cámara de Senadores terminaba, ¿a quién pasaba? A la Cámara de Diputados, al UNIT. Y en la Cámara de Diputados no estaba cualquier persona, se encontraba la clase intelectual peruana, Luna.
en la Cámara de Diputados. Entonces, alumnito, si la Cámara de Diputados no aceptaba la ley de la Cámara de Senadores, lo regresaba. Y nuevamente la Cámara de Senadores tenía que volverlo a realizar. Y una vez que lo termine y los diputados lo acepten, entonces alumnito recién pasaba el presidente de la República. Hoy en día no es así. Hoy en día solamente hay una Cámara. O sea, el Congreso, termina de estructurar su ley y lo envía al presidente de la República, ya está. No importa si está bien o está mal, igual lo manda, lo omite. No hay nadie previamente que lo va a revisar. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda por ahí? Listo, muchachos. Muy bien. Entonces no te vayas a olvidar, te vuelvo a preguntar por última vez. ¿Cuántos congresistas actualmente tiene el territorio peruano? Actualmente, 130, 130. Pero antes, ¿cuánto tenía? 120. 120. ¿Cuál fue la razón por la cual se va a aumentar? ¿Por qué se aumenta? Para representar a las personas del extranjero, pero también para poder representar a una gran cantidad de personas que se encontraban en Lima Metropolitana. Exacto, ¿ya? Porque como en Lima Metropolitana hay mucha gente, entonces se necesita generar mayores congresistas, ¿ya? Ah, listo, profesor, ya le entendí. Ahora, por ahí había una pregunta, ¿no? ¿El Congreso está dividido en grupos? Claro que sí, Alunito. Grupos parlamentarios, pues, ¿no? Pero vamos a explicar poco a poco, ¿ya? Igual quizás por ahí te van a surgir más preguntas. Ahora lo último que vamos a ver, alumnito, acá sí préstame toda la atención, 100% atención, hijita, ¿ya? Vamos a hablar, alumnito, de cómo se encuentran organizados todos estos 130 congresistas. ¿De dónde a dónde lo mandan a estos 130 congresistas? Profesor, ¿y en cuántos se va a dividir estos 130 congresistas? ¿Cómo van a estar organizados, profesor? Estos 130 congresistas, alumnito, van a estar organizados en 7 elementos dentro del Poder Legislativo. Estarán organizados en el Pleno del Congreso, en el Consejo Directivo del Congreso, en la Mesa Directiva del Congreso, estarán desperdigados en la presidencia del Congreso, en las comisiones del Congreso, en la Junta de Portavoces y por último en los grupos parlamentarios. O sea, profesor, los 130 están interactuando, pero en diferentes espacios, por supuesto que sí. Y como vuelvo a mencionarte, se encuentran interactuando en 7 espacios en total. O sea, profesor, en 7 espacios van a interactuar estos 130 congresistas, sí, alumnito. Vuelvo a mencionarte, o alumnito, ayúdame por favor escribiendo o hablando cuáles son los 7 elementos en donde se encuentran integrados los 130 congresistas. El primero, ¿cómo se llama? ¿El pleno del qué? Congreso. El pleno del Congreso. El segundo, ¿cómo se llama el segundo? Consejo directivo. Muy bien, el Consejo Directivo. El tercero, Mesa directiva. Mesa Directiva. El cuarto, alumnos, escribiendo, hablando, porque esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Aparte de la mesa directiva del Congreso, ¿quién más se encuentra? Presidencia del Congreso.
Muy bien. La famosa presidencia del Congreso. ¿Y más se encuentra? Comisiones. Las comisiones. Nos faltan dos. ¿Cuáles serían esas dos? La Juntas, junta de portavoces. Y el último que nos falta, ¿cómo se llama? grupos parlamentarios. Los grupos parlamentarios. ¿Ok? Muy bien. Ahí se encuentran alumnitos situados aproximadamente los 130 congresistas, alumnitos. Entre todos esos, entre todos esos cargos se encuentran los 130 congresistas. Pero entendemos, o disculpa, hay que ir entendiendo más o menos cómo es que funciona la estructura, las siete estructuras que va a tener el Congreso. ¿Ok? Empecemos obviamente por el Pleno del Congreso. Profesor, el pleno del Congreso, ¿qué vendría a ser? En el pleno, en el pleno del Congreso, Lunito, se encuentran reunidos los 130 congresistas o la mayoría de congresistas. Ya, gracias. A ver, continúo. Como vuelvo a mencionarte, cuando hablamos del pleno del Congreso, estamos hablando que es un espacio en donde van a reunirse todos los congresistas o la gran mayoría de congresistas. Por ejemplo, alguna vez seguro y tú en casa habrás escuchado, el día de hoy se está reuniendo el pleno del Congreso. ¿Eso qué quiere decir? Que se están reuniendo todos los congresistas en el Congreso. Listo. Eso es lo que quiere decir, ¿ok? Ah, listo, profesor, ya le entendí. Entonces el pleno del Congreso, no te olvides, ¿eh? Es la reunión de los 130 congresistas, o sea, de todos los congresistas, ¿ya? Profesor, el Consejo Directivo, ¿por quiénes está integrado? El Consejo Directivo, alumnito, se encuentra integrado por dos grandes elementos. Se encuentra integrado primero por uno, la Junta de Portavoces y los otros que por los cuales va a estar integrado el Consejo Directivo es por la mesa directiva. Esos son los elementos que integran el Consejo Directivo. Uno estará en la Junta de Portavoces, pero también se encontrará la mesa directiva, alumnito, ¿ok? La mesa directiva. Ahora muchos se preguntarán, profe, ¿y qué miche es eso, profe? ¿Qué es la mesa directiva? ¿Qué es la Junta de Portavoces? Seguro que lo has escuchado, ¿no? Pero hay que organizártelo. Una Junta de Portavoces, alumnito, escúchame, es es una persona que va a representar a su grupo parlamentario. Eso es una junta de portavoces. Es cuando por cada agrupación política uno representa a todos. Por ejemplo, supongamos que Jordan pertenece al grupo Fuerza Popular. En el grupo Fuerza Popular Alunito hay más de 50 congresistas, si no me equivoco. Entonces, de los 50 congresistas que tiene Fuerza Popular, se decide enviar a la junta de portavoces a Jordan, ¿ok? Entonces él se convierte en un representante del grupo parlamentario. Vuelvo a repetir, la junta de portavoces solamente se encuentran los representantes de una agrupación política, de un grupo dentro del parlamento, ¿ok? Si hay 5 grupos, alumnitos, mira, escúchame la pregunta. Si hay 5 agrupaciones políticas en el Congreso, te pregunto, ¿cuántas personas integrarán la junta de portavoces?
Vuelvo a preguntar al uno. Si existen 5 agrupaciones políticas en el Congreso, ¿cuántos serán los que integrarán la Junta de Portavoces? Muy bien. La Junta de Portavoces estará integrada por 5 portavoces, ¿ok? Como su mismo nombre lo dice, portavoces. O sea, representan la voz de su agrupación política, ¿ok? Muy bien, perfecto. Ahora sí, alumnito. Mira, te he mencionado que la Junta de Portavoces entonces son los representantes de los grupos parlamentarios, o sea, los representantes de las agrupaciones políticas. Sin embargo, alumnito, yo te mencioné también que aparte de la Junta de Portavoces, se encontraba la mesa directiva del Congreso. Profesor, ¿y la mesa directiva del Congreso por quiénes está conformado, profesor? La mesa directiva del Congreso, alumnito, se encuentra conformado, uno, por el presidente del Congreso, ¿eh? Ojo, presidente del Congreso. Ahora, el presidente del Congreso, a diferencia del presidente de la República, el presidente del Congreso tiene 3 vicepresidentes, ¿ok? El presidente de la República, ¿cuántos vicepresidentes tiene? No, 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 el presidente de la República. Dos, profe. 2, muy bien. Pero si hablamos del presidente del Congreso, este sí tiene 3 vicepresidentes del Congreso, ¿ya? 3 vicepresidentes del Congreso. Entonces, alumnito, no te vayas a olvidar que la mesa directiva está integrada por el presidente del Congreso y 3 vicepresidentes del Congreso. Entonces, alumnito, eso, o por eso estaría conformado el consejo directivo, ¿ok? El llamado consejo directivo. Vuelvo a repetirte, el consejo directivo está integrado por la junta de portavoces y por la mesa directiva. Ahora, el tercero alumnito, ¿cómo se llama la tercera estructura donde se va a encontrar los diversos congresistas? La mesa directiva, ¿ok? La llamada mesa directiva. Y tú ya sabes quiénes se encuentran en la mesa directiva del Congreso. Se encuentra el presidente del Congreso y obviamente los 3 vicepresidentes del Congreso, alumnito. Vamos a la otra, a la cuarta estructura, alumnito, la presidencia del Congreso. Obviamente, ¿quién se encuentra en la presidencia del Congreso? El representante del Congreso. ¿Y quién es el representante del Congreso, alumno? ¿Quién es el que representa todo el Congreso? ¿Quién representará todo el Congreso, alumno? El presidente del Congreso, profe. Muy bien, alumnito. Va a ser el presidente del Congreso, pues, ¿ya? Él es el representante del Congreso, el presidente del Congreso, alumnito. Te pregunto nuevamente, los 130 congresistas, ¿en cuántas estructuras estará dividido? ¿En en cuántos elementos estará organizado? 7. En 7. 7 elementos. Hasta ahorita vamos viendo ya 4 elementos, ¿ok? 4 elementos bastante bien explicados. Hemos visto el Pleno del Congreso, hemos visto el Consejo Directivo, hemos hablado de la mesa directiva, hemos hablado de la presidencia del Congreso. Y esta parte que te voy a hablar, otro elemento donde se va a organizar los 130, los 130 congresistas, se le conoce como las comisiones, ¿ok? Ahora,
Préstame mucha atención aquí, alumnito, porque esto nos va a servir para poder explicar más adelante una parte muy, pero muy importante. ¿Ok? Profesor, ¿cuántos tipos de comisiones van a existir en el Congreso? Existen tres tipos de comisiones, alumnito. La llamada comisión permanente, esto es el que quiero que te aprendas sí o sí. Las comisiones ordinarias y por último, alumnito, otras comisiones. ¿Ok? Vuelvo a repetir, existen tres tipos de comisiones. Comisión permanente, comisión ordinaria y por último, otras comisiones más. ¿Ya? A ver, alumnito, escúchame acá, por favor. Cuando hablamos de comisión permanente, te pregunto, ¿de qué crees que vamos a hablar? Escucha la palabra comisión permanente. ¿De qué crees que vamos a hablar? ¿Qué entiendes por permanente? A ver, muy bien, excelente, Isaac. Permanente para siempre. O sea, estamos hablando de una comisión, escúchame, alumnito, que siempre va a estar presente. Así al Congreso lo hayan disuelto, o sea, eliminado, así el Congreso se encuentre de vacaciones, la comisión permanente siempre está presente, alumnito, pase lo que pase, siempre, ¿ok? Ahora, tienes que entender que la comisión permanente no va a exceder del 25% del Congreso, alumno, ¿ok? Los que van a integrar la comisión permanente no pueden ser más del 25% de los 130 congresistas, obviamente, ¿no? De los 130 congresistas, en la comisión permanente tiene que haber el 25% como máximo. No puede haber más del 25%. Profesor, entonces, ¿cuántos congresistas podrán integrarse dentro de la comisión permanente? Como mínimo, alumnito, en la comisión permanente, si hablamos de un 25%, estamos hablando de que tendrían que haber 20 congresistas, pero como máximo en la comisión permanente tiene que haber 33 congresistas. Vuelvo a mencionarte, en la comisión permanente hay como mínimo 20 congresistas y como máximo 33 congresistas. ¿Y por qué, profesor, hasta ahí 33? Porque recuerda, Lunito, que la comisión permanente no puede exceder del 25% del Congreso, alumno. ¿Ok? Entonces, alumnito, paso a explicar lo que es la comisión permanente. La comisión permanente se encuentra integrada como mínimo por 20 personas, como máximo por 33 personas del Congreso, de diferentes grupos congresales, alumnos. Supongamos que el, el, este, el Congreso tenga cinco agrupaciones políticas, ¿ok? Está integrado por 5 agrupaciones políticas, ¿no? Por ejemplo, Fuerza Popular, Podemos Perú, etcétera, ¿no? Entonces, de esos 5 agrupaciones políticas, alumnito, tiene que por lo menos, escúchame, tiene que por lo menos siempre salir algunos representantes de cada agrupación política para que pueda conformarse la comisión permanente. Pero recuerda que igualmente, como mínimo, tiene que haber 20 entre todos y como máximo 33 personas entre todos. ¿Ok? No te olvides, alumnito.
La comisión permanente entonces está integrada por congresistas de diferentes grupos congresales, diferentes grupos políticos, como mínimo 20, como máximo 33. Aquí viene lo que quiero que tú me entiendas, alumnito, ¿ya? La comisión permanente. Si es permanente, profesor, ¿cuándo va a ejercer sus funciones la comisión permanente? La comisión permanente, alumnito, ejerce sus funciones durante el mismo funcionamiento de todo el Congreso. Cuando todo el Congreso, alumnito, está funcionando, la comisión permanente también funciona. Cuando el Congreso de la República se encuentra en receso, también, alumnito, la comisión permanente activa. Profe, ¿a qué se refiere usted con que el Congreso se encuentra en receso? Lo que pasa, alumno, es que en el Congreso hay, para los congresistas, vacaciones o una especie de vacaciones, ¿ya? Y ahí es donde el Congreso entra en receso. Pero sin embargo, no todo el Congreso puede entrar en receso. Te pregunto, alumnito, ¿quién todavía permanece presente en el Congreso? La comisión permanente. Muy bien, la llamada comisión permanente, porque recuerda que ellos son permanentes, ¿ok? Los demás se van a su casa a descansar, como se dice, ¿no? Pero entre estos 20 y 33 como máximo congresistas, ellos tienen que estar ahí presentes, así haya receso o haya funcionamiento, tienen que estar sí o sí. Profesor, ¿y si disuelven el Congreso, profesor? O sea, eliminan el Congreso, igualmente la comisión permanente se encontrará presente. Claro que sí, alumno. Por ejemplo, en la época de tu presi, mi presi, nuestro presi, hijito, en la época de Martín Vizcarra, te pregunto, cuando el señor Martín Vizcarra eliminó el Congreso, ¿todos los congresistas se fueron o quedaron una cierta cantidad de congresistas? ¿Se quedaron o no se quedaron algunos congresistas cuando Martín Vizcarra eliminó o disolvió el Congreso? Se quedaron. Pero ¿quiénes se quedaron en sí? ¿Cualquier congresista o los que La se comisión encontraban permanente. en la comisión permanente? Muy bien. Los que se encontraban en la comisión permanente eran o fueron los que se quedaron. ¿Por qué, profesor? Porque ellos, según la Constitución, son los que se tienen que quedar. ¿Para qué? Para que coordine con el presidente de la República y así convocar a nuevas elecciones de congresistas. ¿Se entendió, alumnito, hasta ahí? Hasta aquí, alumnito. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Ninguna. Muy bien, alumno. Entonces, continuamos. Recuerda, existen tres tipos de comisiones. La primera, la comisión permanente, que como tú mismo lo estás escuchando, es permanente. Nunca deja de activar durante sus 5 años, ¿ok? Pero recuerda que en la comisión permanente no puede haber más del 25% del Congreso. Por lo tanto, podríamos decir que la comisión permanente está integrado por congresistas de diferentes grupos parlamentarios o congresales que como mínimo tendrían que ser 20 y como máximo 33. La comisión permanente permanentemente siempre está ejerciendo sus funciones. ¿Por qué? Porque ejerce sus funciones durante el funcionamiento del Congreso, durante el receso del Congreso y durante la disolución del Congreso. Listo, alumnito, terminamos de ver lo que es una comisión permanente. Ahora pasamos a hablar de una comisión ordinaria. ¿Ok? Quiero que me escuches muy bien acá, porque seguro que lo has escuchado, ¿no? Solamente quizás por ahí te falta ordenar nada más. Ya te falta ordenar las cositas. Empecemos entonces a explicar
¿Qué es una comisión ordinaria? Una comisión ordinaria, Lunito, son grupos de trabajo, ¿ok? Son grupos de trabajo dentro del Congreso. Una comisión ordinaria, Lunito, puede ser integrado, por lo tanto, por diversos grupos congresales. Vuelvo a mencionarte, una comisión ordinaria son grupos de trabajo, ¿ok? Son grupos donde se trabaja, ¿ok? Son grupos donde se trabaja y está integrado, ¿por qué te dije, alumnito? Por diversos grupos, ¿qué? Diversos grupos parlamentarios, ¿ok? Diversos grupos parlamentarios. Eso sería una comisión ordinaria. Es un grupo de trabajo, el cual está integrado por diversos grupos parlamentarios. Supongamos que en el Congreso hay 5 agrupaciones políticas, ¿ok? Entonces, alumnito, se tiene que conformar una comisión ordinaria. De cada agrupación política enviarán personas para que puedan conformar una comisión ordinaria. Pero te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre la comisión permanente y la comisión ordinaria? La comisión ordinaria puede ser disuelta. Claro. O sea, la comisión ordinaria, cuando hay un golpe de Estado, se la elimina a la comisión ordinaria, pero la permanente se queda. Muy bien, alumnito, perfecto tu apreciación y también la del alumno Isaac. Ya, excelente. Alumnito, pero ¿cuál es la función? Esto es lo que nos interesa. ¿Cuál vendría a ser la función de las comisiones ordinarias? Su función son 2. La primera es la de estudiar una ley. Y la segunda función que tiene es la de brindar dictámenes al UNIT. O sea, dictaminar leyes. Profesor, ¿qué significa dictaminar? Significa brindar opiniones. Eso significa dictaminar. Significa brindar opiniones. Profesor, pero ¿de qué leyes habla usted? Por ejemplo, supongamos que, qué sé yo, por ahí Isaac, él quiere crear una ley, ¿ok? Entonces él obviamente puede crear una ley, ¿ya? Sin ningún problema. Entonces el señor Isaac crea su ley y la envía al Congreso, alumno. Entonces, los que van a tener que revisar esa ley y también tienen que dictaminar esa ley, ¿quiénes serán? Los de la comisión ordinaria, alumno. Ellos son los que estudian y dictaminan sobre las leyes que están llegando al Congreso. O sea, las leyes que ingresan al Congreso de frente no van al Pleno. O sea, de frente no van a los 130 congresistas. Cuando una ley recién es creada, quien lo va a revisar, quien lo va a estudiar y quien lo va a dictaminar van a ser los de la comisión ordinaria. Una vez que ya lo hayan estudiado, ya lo hayan dictaminado, ¿hacia dónde recién va a pasar? Al Pleno del Congreso. ¿Qué es el Pleno del Congreso, alumno? Todo todos los congresistas. Es la reunión de todos los congresistas. Entonces, una vez que la comisión ordinaria dé el visto bueno, se va al Pleno del Congreso. Y el Pleno del Congreso aprobará recién esa norma. Pero si la comisión ordinaria tiene
malas opiniones, malos dictámenes, entonces probablemente esa ley no se apruebe, se quede estancado en la comisión ordinaria, Lunito. Ahora muchos se preguntarán, profesor, ¿y cuántas comisiones ordinarias existen? Existen 24 comisiones ordinarias como mínimo. Profesor, pero los congresos que ingresen pueden crear más comisiones ordinarias, sí, alumno, pero como mínimo, sí o sí, tienen que establecer 25 comisiones, 24 comisiones ordinarias. Ya ellos ven si crean nuevas comisiones o no, porque ya hay 24 comisiones establecidas. ¿Pero pueden hacer más, profe? Claro que sí. Ya dependerá mucho del Congreso. Por ejemplo, ¿qué comisiones existen? La Comisión Agraria, la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, entre otros más. Como mínimo son 24 comisiones ya establecidas. Supongamos a ver que el joven Walter, él crea una ley, pero esta ley habla sobre el cambio agrario en el Perú. Él quiere cambiar la agricultura en el Perú. Te pregunto, ¿su ley a qué comisión ordinaria va a ir? Vuelvo a preguntar, ¿eh? Supongamos que Walter, él tiene la idea de cambiar el Perú y él quiere empezar por un lugar muy importante, la zona agrícola. Por lo tanto, él crea su ley, la llamada Ley del Cambio Agrario, en donde él propone muchas cosas novedosas. Te pregunto, ¿a qué comisión ordinaria irá para que se estudie y se dictamine su ley de este señor Walter? Comisión Agrícola. Muy bien, se va a ir a una de las 24 comisiones, pero ¿cuál exactamente? La comisión agraria, ¿ok? La llamada comisión agraria. Ahí se va, ¿ok? Y una vez que la comisión agraria lo estudie y lo dictamine al UNITO, ¿a dónde va a pasar? Al Pleno del Congreso. Al Pleno del Congreso. Y el Pleno del Congreso verá si la aprueba o no lo aprueba. ¿Ok, alumnito? Muy bien, Isaac, perfecto. Entonces, solamente por último, para mencionarte que una comisión ordinaria son grupos de trabajo integrada por diversos grupos parlamentarios cuya función ¿cuál es? Cuya función es estudiar y dictaminar los proyectos de ley enviadas al Congreso. O sea, primero pasan por las comisiones ordinarias. ¿Cuántas como mínimo comisiones existirán? 24. Todo Congreso que ingrese tiene que activar estas 24 comisiones como mínimo, pero si quiere puede crear más, pero 24 como mínimo ya están establecidas. Ahora sí, alumnito, veamos las otras comisiones. Por ejemplo, se puede crear otras comisiones como comisiones especiales o, por ejemplo, comisiones investigadoras, ¿no? Supongamos que el Congreso ve que el presidente está haciendo actos de corruptela, entonces puede crear comisiones investigadoras para eso, pues, alumno. ¿Ya? Ahora, alumnito, vamos a la sexta estructura de el Congreso, alumnito, la Junta de Portavoces. Te pregunto, ¿qué era la Junta de Portavoces?
que representa a un grupo. Es un representante de un grupo parlamentario. Perfecto. Y por último tenemos a los grupos parlamentarios. ¿Qué es un grupo parlamentario? Es el conjunto de personas que pertenecen a un mismo partido político. Ese es el grupo parlamentario. Es el grupo de personas que pertenecen a un mismo grupo político, a una agrupación política también seguro. ¿Ok? Hasta aquí el unito. ¿Alguna pregunta? Eh, Dígame, ¿Por Alunito. cuántos parlamentarios está compuesto una comisión ordinaria? Una comisión ordinaria puede estar compuesto como máximo por 15 personas, ¿ya? Como máximo por 15 personas. En la comisión permanente, como ya se dieron cuenta, ahí sí es más y puede variar. Puede ser entre 20 a 33 personas como máximo, ¿ok? Otra preguntita por ahí. ¿Quiénes conforman la comisión permanente? ¿Quiénes pueden? Ya, como lo mencionamos inicialmente, los que pueden conformar son personas que pertenecen a los grupos parlamentarios. O sea, cada grupo parlamentario tendrá que escoger a sus representantes dentro de la comisión permanente, porque no es que solamente lo va a integrar un grupo parlamentario, la comisión permanente, no es así. La integran las diversas agrupaciones políticas. Pero recuerda que igualmente como mínimo 20 y como máximo 33. En conclusión, ellos mismos escogen, pero tiene que cogerse entre los 20 a 33 una comisión permanente que esté integrada por todos, de manera equitativa. Nadie puede tener más ni menos, a menos que tenga pocos congresistas, pues, ¿no? Otra pregunta. Muy bien, alumnito. Mira, lo que hemos visto ahorita es el segundo punto. A ver, una pregunta por acá. Solo los representantes lo conforman. ¿Dónde está la gracia, profe? Hijito, cuando yo hablo de comisión permanente, me estoy refiriendo a que de los grupos parlamentarios van a escoger a sus representantes dentro de la comisión permanente. Yo no estoy hablando de una persona, yo estoy hablando de varias personas dentro de un grupo parlamentario o agrupación política. ¿Ya? Te mete tu correazo, ahorita vas a ver. Ya listo. Pero recuerda, Lunito, que no pueden estar todos en la comisión permanente porque no, no todos pueden estar, pues, alumno. ¿Ya? No todos pueden estar. ¿Por qué, profesor? Porque cuando se disuelve el Congreso, ¿qué sentido tendría eliminar el Congreso si todos van a estar en la comisión permanente? No tendría ningún sentido, ¿no es cierto? Solo están allí los representantes de los otros grupos, claro, los representantes que han sido escogidos. Supongamos, a ver, alumnito, que eh, acaba de realizarse las votaciones del Congreso. Ese nuevo Congreso que acaba de ingresar tiene 15 días como máximo para escoger a la comisión permanente, o sea, para escoger a 20 entre 33 congresistas de las diferentes agrupaciones parlamentarias. ¿Ok? Así funciona la cosa. Ahora sí, alumnito, recuerda, del poder legislativo,
hemos tocado dos puntos, alumno. El primer punto, el concepto. Y el segundo punto, por quiénes está conformado. Ahora, en el segundo punto, hay dos cosas muy importantes que vamos a ver. Ya avanzamos con qué, con quiénes son los integrantes del Congreso Unicameral. Y hemos dicho que son 130 y que se encuentran organizados en 7 elementos o se encuentran organizados en 7 estructuras del Congreso. Sin embargo, alumnito, la otra cosa que vamos a hablar, aparte de los integrantes del Congreso, son los requisitos que se necesita para poder ser congresista, alumno. ¿Cuántos son solamente los requisitos? Son 3. Profe, pero esos requisitos parecen del presidente. Sí, alumno, en realidad no varía mucho. Por ejemplo, primer requisito, ser peruano de nacimiento. Segundo requisito, gozar del derecho al sufragio, o sea, poder votar. Te pregunto, alumno, ¿cuándo se suspende tu derecho al sufragio? Suspende, no elimina. ¿Cuándo se suspende? Muy bien, excelente, Isaac. Cuando una persona está detenida, se suspende el derecho a votar, o sea, el derecho al sufragio. ¿Y por qué? Porque tú te encuentras en la cárcel, pues hijo. No vas a salir de la cárcel para irte a votar exclusivamente, pues alumno. Entonces, por eso es que tienes que gozar del derecho al sufragio. Cuando tú no vas a poder votar, cuando tú estás detenido, porque ahí se suspende tu derecho al sufragio. A ver, aquí hay un comentario del joven Isaac. Cuando estás detenido o en la cárcel, está privado de su derecho al sufragio. Privado no, pongamos la palabra suspendido, porque si tú pones privado es como si se dijera que tú ya nunca vas a poder votar, ¿no? Entonces no es así. Un derecho no puede ser eliminado. Un derecho solamente se puede suspender. Y el tercer y último requisito, profesor, para poder ser congresista, es tener como mínimo 25 añitos, hijo. Estar en toda la flor de la juventud. Te pregunto, alumno, ¿en qué se diferencia con los requisitos de ser presidente? Ah, muy bien, la edad. Para tú poder ser presidente, ¿cuántos años como mínimo necesitas tener? 25. 35. Pero para poder ser congresista solamente 25 añitos, hijo. En la flor de tu juventud, por eso te decía, Lunito, en la flor de tu juventud. Hasta aquí, Alunito, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta por ahí, Alunito? No, Isaac, no 31, ¿no? 35. Hasta aquí, ¿alguna consulta, pregunta, Alunito? ¿Todo bien? Todo bien, ¿verdad? Listo, Alunito. Continuamos entonces, ¿ok? Vamos a continuar. Profesor, pero primero, antes de avanzar, vamos a hablar de un pequeño resumen, ¿ok? Empecemos, alumnito. Vamos por algunas cosas básicas, ¿ya? Cosas básicas que evidentemente necesitamos conocer. Sencico, cuando toma preguntas, escúchame, alumnito, del curso de cívica, pregunta o realiza preguntas muy, pero muy precisas. Inclusive me atrevería a decir que el curso más difícil en cuanto a humanidades es en Sencico. En Sencico cívica vienen las más difíciles, porque son preguntas muy, pero muy rebuscadas, muy precisas, alumnito. Sin embargo, en historia, en geografía, bueno, pues no son preguntas un poco más generales, ¿no?
pero en cívica no. En cívica son recontra precisos. Alumnito, ahora sí, empecemos. A ver, aquí está. Recuerda, del Poder Legislativo, ¿cuántos puntos vamos viendo? 7. 2 puntitos. El primer punto que hemos hablado ya es el concepto. Y el segundo punto que hemos tratado, al final, ¿cuál es? No. ¿Cómo se encuentra conformado? ¿Ok? ¿Cómo se encuentra conformado el Congreso, alumno? Ahora, dentro de la conformación del Congreso, alumnito, te pregunto, ¿cuántas cosas más hemos visto? ¿Cuántos subtítulos vamos a ver? Vamos a hablar 2 cositas. Lo primero que hemos visto son los integrantes y lo segundo que hemos visto son los requisitos. Vamos por lo más fácil. ¿Cuántos serán los requisitos para ser perteneciente al poder legislativo? O para poder ser congresista. Muy bien, alumno Isaac. Van a ser 3 los requisitos. Bótate peor que agua sucia. ¿Cuál es el primer requisito? Muy bien, excelente, alumno. El primer requisito será ser peruano de nacimiento. Segundo requisito, 25 años de edad. muy bien. El tercer requisito sería tener 25 años de edad como mínimo. Y la otra, gozar de qué? Derecho a sufragio. Muy bien, gozar del derecho al sufragio. Perfecto, alumno. ¿Qué significa sufragio para todos? ¿Qué significa sufragio? Muy bien, sufragio significa votar, ¿ok? Entonces, gozar del derecho al sufragio, ¿con qué me refiero a eso? Gozar con el derecho a poder votar. Recuerda, ¿cuándo se suspende tu derecho a votar? Muy bien, cuando uno se encuentra bajo las rejas, ¿ok? Perfecto, Lunito. Entonces, ahora sí, continuamos. Mira, muy bien, Joel, cuando se encuentra detenido. Ahora vamos a lo más amplio que hemos visto el día de hoy. Los integrantes, alumnito. ¿Ok? Los integrantes. Mira, continúo. Te pregunto, ¿por cuántos integrantes va a estar conformado el Congreso? 130 congresistas. Muy bien, va a estar integrado por 130 congresistas. Pero te pregunto, ¿antes eran 130 congresistas o cuántos eran? 120 eran grandes. Muy bien. Antes en realidad eran 120 y se encontraban integrados esos 120, así como estos nuevos 130, en un congreso uni, unicameral, ¿ya? Unitario no, unicameral. Te pregunto, ¿qué significa unicameral? Muy bien, había una sola cámara. Excelente. Ojo, cuando yo hablo de cámara, por favor, no me estoy refiriendo a una cámara fotográfica, sino que me estoy refiriendo a un lugar a un lugar donde se van a agrupar congresistas. Y en este caso, hoy en día, tenemos un congreso unicameral. ¿Por qué? Porque, ¿qué significa unicameral? Una cámara. O sea, un lugar
exclusivo donde se debate todo lo que esté vinculado a las leyes, alumnito, ¿ya? Ahora, antes de esta nueva constitución, que es la constitución de 1993, con la constitución de 1979, te pregunto, ¿habían dos cámaras o una cámara? Dos. Y si son dos cámaras, ¿cómo se le dice? ¿Unicameral? Bicameral. Bicameral. Ya, casi por ahí estaba cerquita. Te pregunto, ¿cómo se llamaban esas dos cámaras, alumnito? Cámara de Senadores. Muy bien, la Cámara de Senadores y la otra cámara. Muy bien, la Cámara de los famosos diputados, alumnito. Pero recuerda que yo te mencioné algo muy importante, ¿eh? Te dije claramente, alumnito, que estos 130 congresistas que actualmente hay se encuentran organizados en diferentes rubros. ¿En cuántos rubros o en cuántas estructuras del Congreso se encuentran estos señores? En, muy bien, Isaac, en 7. Estos 130 congresistas se encuentran organizados en 7 estructuras del Congreso. El primero, alumno, la primera estructura del Congreso, ¿cómo se llama? ¿Lo Comisión sabes? permanente. No, no, no. La primera de todas, la que está por encima de ellos. Pleno de Congreso. Muy bien. El llamado Pleno del Congreso. ¿Ok? Pleno del Congreso. Esta es la que tiene mayor, pero mayor importancia que las otras 6. Luego del Pleno del Congreso, el unito que viene. Empieza con C. Claro. Muy Consejo bien. Directivo. El Consejo Directivo. Luego del Consejo Directivo, ¿qué viene? ¿Qué Mesa viene? Directiva. Muy bien. La mesa directiva. Luego de la mesa directiva, ¿qué viene, alumnito? La pre, ¿la pre qué? La presi, ya, si con eso no la hace el colmo, ¿eh? La presi, la presidencia del Congreso, pues hijo. Muy bien. La presidencia del Congreso. Quinto, empieza con C. Y lo hemos hablado por bastante tiempo. ¿Cómo se llama? Las co, no, 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 no. Las comisiones, ¿ok? De forma general, alumnito Peña, son las comisiones. ¿Y cuántos tipos de comisiones existen, dijimos? 3. ¿Cómo se llaman? Uno, comisión. Ya, pero el más importante de todos. Comisión permanente. Muy bien. La primera, la comisión permanente. Muy bien, el alumno Peña ya manifestó el segundo también. La segunda sería la comisión ordinaria. Y la última, otras comisiones. Pero vamos 5 de los 7 donde se van a organizar los 130 congresistas. ¿Cómo se llama la sexta? ¿Y cómo se llama la séptima? La sexta se llama o empieza con Ju.
Jun. Junta de Portavoces. la junta de portavoces. Muy bien. Y la última, los grupos parlamentarios. Muy bien, alumno. Esos son las 7, pero te pregunto, ¿cuál es la más importante de todas? ¿Quién es el que tiene mayor posicionamiento de las 7? Pleno del Congreso. El pleno del Congreso, pues. ¿Ok? El llamado pleno del Congreso, alumnito. Luego le sigue el consejo directivo, después le sigue la mesa directiva, después sigue la presidencia del Congreso, después las comisiones del Congreso, después sigue la junta de portavoces y los que tienen menor rango de poder son los grupos parlamentarios, alumnito. ¿Ok? Así más o menos se estructura el Congreso, obviamente de acuerdo al poder. Vuelvo a repetir, quien tiene mayor poder de decisión es el Pleno del Congreso, está por encima de todo. Te pregunto, ¿qué era el Pleno del Congreso? Em, ¿Qué era el Pleno del Congreso? La reunión de todos los congresistas. Muy bien. Es la reunión o es el lugar de reunión de todos los congresistas, o sea, de los 130 congresistas, alumnos. Cuando todos se reúnen, toditos los congresistas, o al menos la mayoría de congresistas, ¿cómo se le llama eso? Pleno del Congreso. Vamos a iniciar el pleno del Congreso. O sea, vamos a iniciar la reunión de todos o la gran mayoría de congresistas. Y ellos son los que tienen el mayor poder, pues, hijo. ¿Ok? Luego tenemos al consejo directivo. Te pregunto, ¿el consejo directivo por quiénes está integrado? Por Está la inte- Junta de Portavoces, Muy bien, está integrado por dos elementos importantes. Uno, por la junta de portavoces, la otra, Mesa Directiva. y la mesa directiva. Muy bien. Pregunto, ¿quién vendría a ser la junta de portavoces? el- los representantes Muy de bien, cada grupo. muy bien. Son los representantes de cada agrupación parlamentaria. Supongamos que hay 5 agrupaciones parlamentarias o agrupaciones políticas. ¿Cuántos integrarán la Junta de Portavoces? 5. 5. Muy bien, perfecto, alumnito. Ahora, la mesa directiva, alumnito, ¿por quiénes está integrado? Porque el consejo directivo tiene la Junta de Portavoces, está bien, pero El también a la presidente del mesa Congreso directiva. Muy bien. y, La mesa y los 3 directiva. vicepresidentes. Muy bien, en la mesa directiva se encuentra el presidente del Congreso, pero también se encuentran los 3 vicepresidentes, ¿ok? Los 3 vicepresidentes. Ellos son los que también entonces, alumnito, van a integrar al consejo directivo, alumno, ¿ok? El presidente del Congreso y los 3 vicepresidentes del Congreso. Estoy hablando de vicepresidentes del Perú, disculpa, vicepresidentes de, eh,
del gobierno central, sino vicepresidentes del Congreso, los cuales son 3, alumnitos. ¿Ya? Los cuales son 3. Alumnito, hasta aquí, ¿alguna consulta? Listo. De las 3 comisiones, alumnito, ¿cuál es la única que se puede quedar cuando el Congreso está en funcionamiento o se encuentra disuelto el Congreso? ¿Cuál es la única Comisión que? permanente. Muy bien, perfecto. La famosa comisión permanente. Eso es todo, alumnos, por el día de hoy. Hemos terminado. Obviamente el tema todavía falta, pero eso lo vamos a realizar la otra clase, ¿ok? La otra clase. Pero igual vaya estudiando, alumno. Hay muchas cosas que ¿Cuándo tenemos que hablar. va a ser la siguiente clase? De este curso, el otro jueves, porque mañana toca historia y geografía, ¿ya? En historia vamos a tocar, creo, Revolución Francesa. Geografía, por eso mañana, pues, hijo. La profesora Fanny es la que va a asumir geografía. No, pues, hijo, ya. Estoy morido, pues, hijo. Estoy morido ya. Todo el día estoy trabajando, pero la profesora es buena también, como que. Pero igual ya, con esto ya, pues, hijo, ya ingresaste con todo lo que te estoy dando. Veas, ¿no?